Hoy sí tenía el sonido apagado. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo estás? Es un placer para mí estar acá el día de ahora. Quitemos esto de acá. Soy Richard Osterúe y pues muchísimas gracias por estar aquí en este sábado. Bienvenida a Altagracia. ¿Cómo estás? Si nos estás viendo ahorita, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber de en qué países están todos, ¿verdad? Vamos a continuar ahora con el entrenamiento que construye y crece tu negocio online. Hoy vamos a pasar a la primera parte de creando tu producto rápidamente. Ahora, el tema es muy interesante porque hay muchas personas, hay una limitante bien grande y dice, ¿cómo voy a hacer el producto? ¿Qué voy a hacer? Ayer estuvimos viendo algunas ideas de cómo puedes investigar el nicho que vas a atacar. Hoy vamos a ver cómo puedes hacer el producto en base al ejercicio. Si no has hecho el ejercicio de ayer, te recomiendo que vayas al grupo y descargues las hojas de trabajo para que puedas hacer el ejercicio e ir de la mano con toda la demás gente. Posiblemente, y si ya solicitaste acceso al grupo y no te ha dado acceso, hoy después de la llamada pues voy a estar dando acceso nuevamente. Entonces vamos a comenzar. Déjame compartir aquí mi pantalla. Ok, construye y crece tu negocio online. Perfecto, creando tu producto rápidamente. Así que bueno, si sabes de alguien que le puede interesar, cuéntale que estamos en vivo ahorita, cuéntale que se puede meter al grupo para que pueda obtener tanto los entrenamientos como el material de apoyo que voy a estar dando. Las filminas del día de ahora las vamos a poner también en el grupo y también los ejercicios y hojas de trabajo. Hoy vamos a hacerlo más teórico, mañana vamos a ver las hojas de trabajo, pero esto te va a servir para que te empiecen empiecen a mover las neuronas, a hervir las ideas que tienes en la cabeza y cómo puedes aplicar esto rápidamente. Cristina Corral, a ver quién tenemos por aquí. A Cristina desde España. Bienvenida, me alegro que estés por acá, espero te encuentres muy bien de salud con tu familia en tu casa y claro, tenemos a Altagracia también que está acá visitándonos el día de ahora, así que muchísimas gracias Altagracia. Y bueno, síguenos contando, yo voy metiendo ahí los saludos y de verdad que te felicito que estás aprovechando el tiempo ahorita para ver cómo crear un producto online, ya sea si tienes un negocio físico y quieres ver una forma de apalancarte el internet, llevar tus productos online, o si estás comenzando con algún proyecto de vida que tienes y quieres poner un producto, crear un producto para venderlo online, pues aquí te vamos a decir exactamente cómo. Entonces, hoy lo que vamos a ver es cómo crear tu producto rápidamente. Vamos a para aquí a las de slides y habíamos hablado en nuestra primera sesión. Si no la viste, te invito a que la vayas a ver. Están guardadas en el grupo los videos que puedes crear distintos tipos de productos. Puedes crear una guía, ebooks, puedes poner calendario de publicación de eventos, hojas de trabajo, mapas mentales, herramientas. Hay un sinfín de cosas que puedes hacer, ¿verdad? Para crear un producto. Me voy a quitar un segundito de acá. Ok, perfecto. Aquí abajo en el enlace está el grupo, o si buscas en Facebook, puedes buscar Construye y Crece para ir al grupo. O si no, es más, dentro de mi página, que está bien, si estás viendo esto, está en la página, puedes irte a grupos. Hay un enlace ahí al lado, aquí al lado izquierdo, donde dice grupos, haces clic ahí, ahí te va a salir el grupo este de Construye y Crece tu negocio online. Ok, entonces tenemos los distintos tipos de productos que podemos construir. En la clase de ayer vimos cómo seleccionar el nicho, cómo analizar qué es un nicho que nos puede beneficiar monetariamente, ¿verdad? Que hay una necesidad que la gente está dispuesta a pagar, ¿verdad? Y que vamos a ayudar a otros con la información que les estamos proveyendo. Ahora, aquí está. ¿Cómo podemos crear mi producto y cómo lo podemos crear rápidamente? Pues mira, hay varias formas de hacerlo. Una, puedes usar material que ya tienes. Con eso me refiero, a eso me refiero con material ya existente. Simplemente tienes que formatearlo en algún tipo de empaquetarlo de la manera que hablamos anteriormente, cómo lo vas a entregar, ya sea en un ebook, lo vas a hacer narrado. Imagínate que tengas algún entrenamiento o algún reporte o algo que ya hayas hecho, pues puedes hacer un video para apoyarlo, puedes grabarlo. Si tienes un libro, este es el momento perfecto para que empieces a grabar la versión en audio. Mi buen amigo Luis Eduardo tuvo una genial idea con su libro Prohibido ser pobre. Hizo una entrevista o una plática, ¿verdad? Con un amigo de él, donde
discutieron el libro entero, o sea, iban leyendo el libro y lo iban discutiendo, creo que se echó 8, 16 horas, no sé cuántas, ¿verdad? Pero eso es aún más que la versión en audio del libro, sino que es una versión con comentarios, con ideas y con opiniones de otras personas también que le agrega aún más valor. Puedes hacer una entrevista con personas, alguien me dice, no, pero es que alguien no me va a dar la entrevista a mí, muy feo. Puedes hacer una entrevista inscrita, puedes mandarle un email a alguien con las preguntas para la entrevista y de esa manera crear o obtener la información. Ahora, vamos a ver un poquito más de entrevistas. Entrevistas es un tema súper interesante porque puedes hacer bastante información de esa manera. Es más, ese va a ser nuestro tópico del día de mañana, cómo hacer entrevistas y cómo generar contenido de entrevistas. Puedes hacer una entrevista telefónica y grabarla. Yo uno de mis primeros audios, bueno, sí, de los primeros, por decir, productitos que hice fue una entrevista a un señor en El Salvador, ya no me acuerdo el nombre, pero fue una entrevista telefónica. En aquel entonces, estoy hablando del 2001, ni siquiera había la facilidad de hacerlo por Skype o Zoom o todo lo que tenemos ahorita. Es más, yo en aquel entonces me acuerdo que puse mi grabadora en el auricular del teléfono para grabar la conversación de los dos, y así fue como hice mi primera MP3 para ¿cómo se llama? Para tener un opt-in, un imán para capturar los datos de la persona y darle el juego a esta entrevista. Una entrevista en video, claro, con Zoom sumamente fácil, con Skype, con Messenger, con WhatsApp, de mil formas puedes hacer la entrevista en video. Hay algo muy interesante si tú sientes que no tienes la creatividad ni la habilidad de escribir, ni el deseo de escribir, que le pasa a mucha gente, puedes contratar lo que se llama un ghostwriter, que es un escritor fantasma, que son personas que escriben profesionalmente para otras personas. O sea, tú te sientas con ellos, hacen un esquema del libro que quieres hacer o del contenido que quieres hacer, y ellos lo hacen todo por ti. Claro, hay que pagarles, pero ellos se encargan de todo y es una forma muy rápida de hacerlo. Puedes hacer un teleseminario, puedes hacer una serie de entrevistas con varias personas. Eso es muy popular. Hoy en día creo que habrás visto retos, has visto muchas entrevistas donde hacen la serie de entrevistas. Las personas tienen acceso gratuito a la serie de entrevistas en vivo, pero si quieren las grabaciones tienen que pagar para obtener las grabaciones. Esa es una forma muy interesante, muy rápida también de hacer producto. El único, porque lo he hecho varias veces, lo único ahí es a veces, yo le digo jinetear, pero hay que lidiar con los distintos entrevistados, asegurarse que lleguen el día que dijeron que van a llegar, a la hora que van a llegar. Podrías pregrabarlos, que es una solución, pero en vivo pues siempre es más entretenido. Puedes hacer un video y lo puedes transcribir. Cuando haces material en video es muy interesante porque tienes 3 productos simultáneamente. Tienes el video, que es el que estás grabando en ese momento, puedes transcribirlo y ya tienes un documento que puedes. Yo he visto personas que venden la transcripción o también simplemente se lo das a alguien que escriba, un ghostwriter o alguien o un editor que te crea algún material más digerible de la transcripción, y también tienes el audio. Entonces las 3 cosas por aparte de un solo material. Puedes utilizar dominio público. Algunas personas no conocen qué es esto, pero el dominio público son esos libros, ¿verdad? Hay libros, hay patentes, hay un montón de cosas, pero digamos que libros que fueron creados antes de 1932, si no me equivoco. Entonces, cualquier obra literaria antes de 1932 se encuentra en el dominio público. ¿Qué significa eso? Que tú puedes publicar una copia de ese producto, vender esa copia sin infringir en los derechos de nadie, ¿verdad? A menos que haya un registro de que alguien dice, bueno, yo volví a registrar esto y está protegido por la ley de ¿cómo se llama? De copyright, entonces, de derechos de autor. Hay que tener mucho cuidado, pero existe la posibilidad. Yo conozco hay un libro que se llama La ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Waddell, que fue escrito, si no me equivoco, en 1910, y conozco una señora que todo su negocio gira alrededor de ese libro. Ella reescribió el libro o lo editó un poco porque es un libro pues, de principios del siglo pasado, muy enfocado al hombre, entonces ya lo hizo más general para hombres y mujeres, ¿verdad? Lo comentó también, y luego tenía una versión en audio, tenía tarjetas, tenía un programa de estudio sobre el libro que ella creó sobre este libro que es del dominio público. Un lugar, te voy a dar quiero ver si lo puedo sacar acá ahorita.
te voy a dar un website donde puedes ver, se llama Project Gutenberg, aquí está. Project Gutenberg son libros que están en el dominio público, ¿verdad? El arte de la guerra, este es un libro famosísimo que muchas personas lo han utilizado para crear sus propias versiones de ese libro. Entonces, tiene, mira, 60,000 libros gratuitos que dentro de estos libros también puedes hallar productos que, o sea, puedes republicarlos. Siempre asegúrate, ahí a veces recomiendan que lo haga un abogado. Asegúrate que sí esté bajo el dominio público y que no esté protegido bajo las leyes de derecho de autor, ¿verdad? Para no infringirlas. No queremos abusar de nadie, simplemente esta es una cuestión de productos viejísimos, libros viejísimos que están disponibles y se pueden reutilizar. Puedes hacer este es un libro, por ejemplo, que no sé si es de historia o qué, pero aquí está el catálogo, puedes buscar por títulos, los más buscados, puedes buscar por categoría. Quiero ver aquí, por ejemplo, audiolibros en inglés, en español, tiene que haber, a ver, en Spanish, Polish Servant Spanish, tiene que haber Spanish por ahí. Ahí están en español. Vamos a ver qué libros, hay más de 50 libros. La nariz de un notario, que es raro, las fábulas de Sopo, por ejemplo. Bueno, en los derechos libres de autor es como se construyó todo el imperio de Disney. Todas las películas de Disney, Pinocho, Bambi, La Cenicienta y todo eso son libros de cuentos que fueron escritos hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y que Disney las convirtió en película. Claro, no existían derechos de autor sobre esa propiedad en esos momentos, entonces hoy obviamente ellos tienen el derecho sobre las películas, entonces se puede hacer de esa manera. Muy sencillo, muy interesante. Busca ese Project Gutenberg y vas a ver que vas a obtener bastantes ideas. Puedes hacer una receta paso a paso, y eso me refiero, no receta de cocina, pudieras hacer recetas de cocina, pudieras hacer un entrenamiento sobre múltiples platos para cocinar, pero pudieras también hacer una guía paso a paso sobre cómo hacer una actividad. Puedes crear recursos o referencias. Yo he sabido de personas que venden ¿cómo se llama? Rolodex le llamaban hace tiempos en inglés, pero una guía de recursos de referencia de las herramientas más importantes. Es más, aunque no lo vayas a vender, lo puedes usar para crear una lista sobre un tópico específico y luego sabes cómo le puedes mercadear a esas personas. Puedes escribir las cosas tú mismo, ¿verdad? Si tienes esa creatividad y ese deseo, yo no soy de esos, prefiero hacer un video y luego hago algo de ahí. Y algo también muy interesante que muchas personas no conocen, que muchos negocios no conocen, que es el PLR, que se llama Private Label Rights, que son productos que te venden los derechos de autor del producto. Entonces, ¿cómo que me venden los derechos de autor? Son personas que crean algún contenido, ya sea en libro, ya sea video, ya sea audios, y ellos deciden que van a vender los derechos de autor. Tú les pagas por esos derechos y ahora tú puedes ponerle tu nombre a ese producto. Yo hice un entrenamiento completo sobre cómo crear productos rápidamente con PLR, creo que se llama Tu Máquina de Ingresos, sobre cómo hacerlos, reempaquetarlos, hacerlos únicos, agregarle valor a esos productos, pero es una forma rapidísima. Tú puedes ir a internet ahorita y buscar PLR y vas a encontrar artículos, guías, libros, videos, audios, todo sobre un sinfín de temas, ¿verdad? Que tú puedes reutilizar y hacer tuyos. Entonces, una forma muy rápida de poder crear productos. Ahora, mucho ojo, investiga, recopila y crea tu información, pero no la copies. Hay que tener mucho cuidado con los derechos de autor, con los derechos de propiedad intelectual de la gente. Es muy feo ir a agarrar un tema de que alguien acaba de crear, que alguien acaba de hacer y piratearlo directamente. Básicamente eso es piratear, ¿verdad? Entonces mantente dentro de la ley, asesórate. Yo no soy abogado, no soy quien para decirte que se puede, que no se puede, pero sí, la verdad que se siente muy feo. De repente uno trabaja mucho haciendo un curso, investigando, grabando, etcétera, etcétera, y de repente viene otro y lo va a vender por centavos o lo anda regalando cuando, pues, o sea, para algo lo hizo uno. Entonces, igual como uno quiere que lo respeten a uno y su propiedad intelectual, hay que respetar la propiedad intelectual de otros, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Como te digo, modela, interpreta,
haz un resumen, compara contenido. Siempre si vas a usar contenido de otras personas, haz una cita, ¿verdad? Y usar contenido citable no significa que vas a agarrar el curso entero y lo vas a citar, hey, aquí está este curso que es de fulano y tal. No, eso no es citar. Citar es agarrar un párrafo, agarrar alguna idea, ¿verdad? Agregarle valor con tu contenido, puedes ampliar el contenido que ya está ahí, puedes agarrar simplemente un par de ideas y trabajar sobre eso, pero no copies directamente. Entonces, cita tus fuentes, edúcate, puedes ayudar, o sea, si tú haces un análisis de múltiples libros de un tema y luego haces tu propio libro con tus recomendaciones de lo que has visto, pues ya tienes un contenido nuevo. Hay muchas personas que, por ejemplo, ahora están de moda, muy populares los videos. Creo que lo están haciendo a propósito de personas que dicen, yo me sentía de tal manera de salud y entonces quise investigar una mejor forma de hacerlo. Entonces una persona medio X se va, investiga y habla con doctores y con científicos y no sé qué, y se hacen un video de hora y media y ahí están en Netflix, ¿verdad? Cuando al final de cuentas ellos no son expertos en nada, ellos simplemente hacen esa búsqueda, esa investigación, hablan con los expertos y en eso generan un nuevo contenido. Entonces ahí es donde está ese valor agregado, ¿verdad? Que muchas veces puede ser si tú dices, no, pero es que todo esto está en Internet. Sí, pero la recopilación de la información, ¿verdad? Tú podrías hacer una guía, por ejemplo, que sean puros links a videos en YouTube de un tema específico, pero de una manera organizada, que las personas se van a ahorrar tiempo usando tu guía que yendo a YouTube y a buscar y a perderse y perder tiempo encontrando cosas que tal vez no son lo que no les interesa. Entonces siempre hay que ver esas cuestiones. Puedes combinar contenidos, puedes agregar bonos adicionales, ¿verdad? Para que le estés agregando más valor a lo que estás creando. Y cuando escojas el tema, porque ya ayer estuvimos viendo de escoger el nicho, ¿verdad? Que va a ser nuestra idea general. Ahora, ¿de qué vamos a hacer nuestro curso, nuestro entrenamiento, nuestro libro, lo que sea dentro de ese nicho? Vas a escoger el tema, puedes hacerlo analizando las preguntas que las personas hacen dentro de grupos, en grupos de Facebook, en foros online. Antes estaban los grupos de Google, los grupos de Yahoo. Entonces, puedes ir a los grupos, ¿verdad? Facebook ahorita está fomentando fuertísimo los grupos. Vas a un grupo de Facebook de un tema específico que ese es tu nicho y luego empieza a analizar las conversaciones, mira los comentarios en los posts, mira las discusiones que tiene la gente para ver qué preguntas salen frecuentemente. De esa manera vas a tener idea de que, hey, aquí hay una necesidad, mucha gente está preguntando esto, puede que en ese grupo alguien lo haya respondido, entonces, es más, vamos a preguntarle a esa persona que nos dé más información, que nos ayude a hacer esto, o busca a las 3 personas que más han contestado y las entrevistas a las 3, vamos a ver más a fondo lo de las entrevistas, pero es una muy buena forma de hacerlo. Puedes analizar, buscar en la competencia que habíamos hecho en el ejercicio de ayer, ver si hay competencia, busca la competencia, analiza sus cartas de venta y te vas a dar cuenta que en las cartas de venta muchas veces dice, te vamos a enseñar a hacer esto, esto, esto y esto, vas a descubrir tal cosa, tal otra cosa. Entonces, esas cosas, si ya están en una carta de venta y es una buena carta de venta, han hecho el trabajo necesario para investigar, para ver que las personas, eso es lo que les interesa saber. Entonces, tú puedes tomar esos temas e irlas a investigar por tu cuenta para crear tu producto que compita con la competencia. Amazon es buenísimo. O sea, puedes ir a Amazon, escoges un tema específico, por ejemplo, vamos a ver si nos vamos aquí, nos vamos a Amazon, a los libros en Amazon. Vamos a un libro, Books, ¿dónde están libros? Aquí está. Y le vamos a poner, no sé, tejidos. Vamos a ver qué sale. Tejidos para principiante, mira, libro de tejidos para principiante. Me encanta tejer con agujas, el gran libro de tejer en punto. Entonces, para empezar, estamos viendo, bueno, esto no tiene nada que ver, tejido de crochet fácil. Vemos que hay libros sobre el tema, significa que hay mercado. Estos, si vemos la cantidad de reviews que hay, pues tal vez no tiene muchos, ¿verdad? Este se ve que es bastante nuevo, pero algo que puedes hacer en algunos casos es tejidos, tal vez no es la mejor idea. A ver, en algunos de los libros se puede ver adentro, este no se puede ver, pero vamos a ver en qué podría ser dejar de fumar. Vamos a buscar algo así. Entonces, los secretos de hackear tu cerebro, la forma fácil de fumar. Miremos acá.
Look inside. Y aquí vamos a ver el índice del libro. Entonces, qué interesante. Peor adicto a la nicotina que he conocido, el método Easy Way, ¿por qué es tan difícil dejar de fumar? La trampa siniestra. Si ves, estas son preguntas interesantes que de seguro, si lo venden en una carta de venta, lo están usando para que le dé curiosidad a la gente y sigan leyendo, ¿verdad? Pero sabes que, bueno, ansiedad es algo importante, estrés, aburrimiento, concentración. Entonces aquí puedes agarrar ideas sobre preguntas que las personas se hacen para ir profundizando dentro del tema. Y bueno, analiza todo el contenido que hayas en los grupos, que hayas en las cartas de venta, que hayas dentro de Amazon, en los índices de los libros, etcétera, y genera tu propia lista de preguntas que vas a contestar. Se va a convertir, esas preguntas te van a servir para tener una base de creación de contenido para tu producto. Y finalmente, pues vas a tomar todas esas preguntas y ya sea que puedes investigar tú el contenido o si no, puedes buscar un experto que responda, uno o más expertos que respondan esas preguntas para crear un nuevo contenido. Hoy lo vamos a dejar hasta acá, sábado, 20 minutitos, creo que está bien. Mañana vamos a ver en detalle cómo hacer bien una entrevista, cómo contactar a la gente, cómo convencer a alguien que te ayude a crear tu producto, ¿verdad? Porque él dice, bueno, pero lo vas a entrevistar y luego lo vas a vender y él no va a querer que le pagues. ¿Qué se puede hacer? Pues hay muchas opciones cómo hacerlo. Te voy a dar una hoja de preguntas que se pueden hacer sobre una entrevista, o sea, cómo hacer la entrevista correctamente, preguntas a realizar. Vamos a ver también la estructura correcta de una entrevista y de eso, como te puedo decir, muchas veces puedes crear un contenido completo, un libro, un entrenamiento, lo que tú quieras, siempre y cuando haya un público deseoso de ese contenido, ¿verdad? Y que también tenga la capacidad de pagar por esa información. Así que muchísimas gracias. Si quieres las diapositivas de ahora y quieres los ejercicios y los entrenamientos de los días anteriores, te invito a que vayas al grupo que se llama, no le puse el pie de la, no le puse Facebook, Construye y Crece, facebook.com, groups, Construye y Crece, y ahí vas a encontrar los videos del día de ayer, anteayer, las diapositivas y también las hojas de trabajo. Así que muchísimas gracias. Aquí vamos a estar a las 4 de la tarde, probablemente todos los días. Si estás en el grupo, ahí te voy a notificar también. Hoy se me pasó, la verdad, pero vamos a estar notificando para que no te pierdas estos entrenamientos y puedas crear tu producto. Así que tengas un feliz día, un feliz fin de semana. Dios te bendiga. Cuídate mucho, cuida a la familia y nos estamos viendo el día de mañana. Chao, chao.